Bueno, hermanos, vamos a estudiar. Ok. ¿Estamos listos? Biblia, cuadernito, a tomar apuntes. A ver, Amén. eso, que se escuchen las respuestas, hermanos. A ver, ¿listo? Una forma de concentrarnos es con las anotaciones, ¿no? Muy importante que hagamos allí, estemos bien conectaditos. Vamos entonces a iniciar nuestro tema con la ayuda del Señor. Seguimos en los 7 sellos, ¿ok? Recuerde preguntar si hay algo que no quedó claro, si hay algo que está, sí que no se entendió muy bien, pues vamos a poder preguntar. De eso se trata. Los que estamos aquí en Zoom o el que está allí en YouTube puede escribir su pregunta o si alguno quedó claro. ¿Ok? Bueno, seguimos estudiando acerca de la escena, de los 7 sellos. Hay una escena allí que estamos estudiando, Apocalipsis 4 y 5. Y al entender esa escena vamos a entender también los sellos. Por eso no los hemos abierto todavía. No los hemos estudiado sello a sello, porque el Señor ha querido que estudiemos la escena primero que está ocurriendo allí en el reino de los cielos, que se le mostró a Juan, el revelador. Sin entender esa escena que está pasando allí, pues va a quedar desconectado el asunto de los sellos. ¿Ya? Y bueno, vamos entonces hoy a estudiar el sacerdocio. Hemos estudiado santuario, hemos estudiado algo de los muebles, en especial hemos estudiado 2 muebles. ¿Quién me recuerda qué muebles hemos estudiado? A ver, participemos. ¿Cuáles son los 2 muebles que hemos estudiado? Los 2 muebles del santuario que ya estudiamos, ¿cuáles eran? La mesa de los panes de la proposición y los candelabros. Así es, muy bien. Candelabros y mesa de los panes. ¿Y la mesa de los panes qué simboliza? ¿Qué significa? Es como la presencia del Padre y del Hijo, porque están los dos montoncitos de panes, uno a El cada lado, trono uno a de la Dios, derecha, uno a la izquierda. ¿Ah? el trono, El trono. el trono de Dios. Los panes, la presencia del Padre y del Hijo, ¿no? Que el Hijo está Ah, sentado a la derecha del Padre. Entonces, la mesa de los panes, el trono. Bueno, y vimos también los candelabros. ¿Cuántos candelabros hay? Entonces, ¿alguien se acuerda cuántos calendarios vimos? El santuario de Moisés y de Salomón. ¿Cuántos en total? 7. No, señora. ¿No? Ah, son los 7 bracitos. A ver, O sea, vimos el último que fue el del santuario de Salomón, ¿cierto? Dice ¿cuántos que hay? vi 7 candelabros de oro, ¿sí? Esos candelabros son los 7 espíritus de Dios y las 7 iglesias, ¿sí? Es un candelabro, perdón, espérate, Apocalipsis 4, 5 y 6 dice que es un candelabro que tiene 7 lámparas de fuego. Bueno, a ver, primera pregunta, ¿cuántos candelabros hay en Apocalipsis? En Apocalipsis es un candelabro con 7 lámparas de fuego. ¿En todo Apocalipsis hay un candelabro? En todo, ahora sí ya es diferente. Entonces dice, Apocalipsis 1, 12 al 13, dice que él vio 7 candelabros de oro. Listo, ahí ¿Sí? hay 7. Ajá, ¿En, 7. en Y espere, dónde ya hay vamos otro? a... Sí, 7. Ahora, hay 7, 8, 9, otros 2, y hay otro. Entonces son 10 candelabros. En todo el Apocalipsis son 10 candelabros. Muy bien, 10 Están delante candelabros. del trono. Ajá. Uno en Apocalipsis 4 y 2 en Apocalipsis 11. ¿Ok? Ahí Sí, están los así es. 10. Ok, listo. Es un mini repaso. Bueno, hay que estudiar, hermanas, hay que estudiar porque veo que como que el sábado ahí quedó el tema y ustedes no siguieron allí repasando en la También semana. Ajá. respondieron por YouTube también que si bueno, el trono del Padre y del Hijo, que es la respuesta a la mesa de los panes y que son, bueno, respondió que eran 10. Muy bien. Ok. Recuerden, hermanas, de estudiar. De verdad que
el tema del sábado es muy difícil colapsarlo en 2 horitas y eso usted tiene que repasar, repasar. Para eso son las notas. Bueno, bien. Ok. Uno nunca sabe cuándo lo vamos a necesitar. Entonces vamos a entrar al tema del sacerdocio. Atención entonces. Recuerden preguntar, hermanos, si algo no queda claro. Bien. Bueno, en orden de aparición allí vamos con mi amor, hermana Paola, Levítico 8:13. Luego Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y los vistió con túnicas, los ciñó con cinturones y les ajustó las tiaras tal como el Señor había ordenado a Moisés. Ok, ahí entonces empiezan las vestiduras de los sacerdotes. Bueno, ¿qué vestiduras ven ustedes? ¿Cuáles son las piezas? Túnica, Túnicas, cinturones. Eso. Bueno, cinturones y tiaras. ok, bien. Voy a ponerlo acá en otro color para diferenciarlo. Las prendas básicas del sacerdote eran túnicas, cinturones y tiaras. Una duda, Sí, es señora. como parecido hoy en día como a los sacerdotes de, digamos, de la fe católica, ¿cierto? Tiene mucho parecido. No. Los católicos es una mezcla. Hay cosas que sí coinciden, hay otras que no. Recordemos que el catolicismo es una mezcla de cristianismo con paganismo, ¿sí? Pues lo dicen los mismos enciclopedias, no estamos, digamos, despreciándolos, todo lo contrario, ahí hay muchos hijos de Dios en la Iglesia Católica. Pero las ornamentas de los sacerdotes, del Papa, todo eso tiene una mezcla entre cristianismo y paganismo, ¿ok? Las tiaras, por ejemplo, de los sacerdotes católicos, de los papas, esos sombreros largos que se colocan, ¿sí? O de los obispos, no son así las de la Biblia, ¿sí? Son al estilo oriental, son tiaras o mitras, también es otro nombre, mitras, porque son estilo oriental, ¿ok? Son diferentes. Las túnicas, el sacerdote por lo general, ¿de qué color se viste? Su servicio normal. Normal, rojas con blanco, O Sí, moradas a o veces, moradas o y blancas, blanca. moradas, moradas para ujú, ciertos, sí. dependiendo del servicio, ¿no? Sí, Sí, exacto. Entonces, todo esto, pues, Dios dejó instrucciones exactas de cómo eran las vestiduras y a través de estas vestiduras, pues vamos a aprender de Cristo, ¿eh? Porque el Señor no puso estas vestiduras al azar, porque sí, se le ocurrió, no, tienen un propósito. Recuerden que todo esto tiene un propósito de enseñarnos cosas del cielo, ¿ok? Entonces, los elementos básicos de los sacerdotes eran túnicas, cinturones y tiaras, ¿ok? Ahí está la figurita, mira, muy diferente de los sacerdotes católicos, ¿ok? O de otros sacerdocios, porque en la iglesia ortodoxa también hay unas vestimentas, en la iglesia copta hay otras vestimentas, y así en cada denominación hay ciertas vestimentas. Pero estas eran las que el Señor puso. Entonces, la mitra o tiara, es lo mismo, es el sombrero especial para el sacerdote. La túnica es todo el vestido, que era una sola pieza, ¿ok? Y el cinturón o el cinto. Cuando vean en su Biblia, cinto es lo mismo que cinturón, la misma cosa, ¿ok? No nos confundamos allí. Bien, no sé si la hermana Ana Milena nos puede ayudar con el siguiente texto, si está allí, si se puede, de pronto está ocupada, pero con los niños, pero si puede, me avisa, bueno, hermana, para ayudarnos. Hermana Leonor, ayúdenos con el siguiente, por favor. Patriarcas y profetas. patriarcas y profetas. Se designó para los sacerdotes un traje especial que concordara con su oficio. Y harás vestidos sagrados a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Éxodo 28:2. Fue la instrucción divina que se le dio a Moisés. El hábito del sacerdote común era de lino blanco, tejido de una sola pieza. Se extendía casi hasta los pies y estaba ceñido en la cintura por una faja de lino blanco bordada de azul, púrpura y rojo. Un turbante de lino o mitra completaba su vestidura exterior. Bueno,
Entonces, ¿de qué material era la túnica? O todas las piezas, mejor dicho. ¿De qué material? ¿Cuál era el material? Lino. Lino blanco. Eso, muy bien. Lino blanco. Mejor material. Bueno, los que conocen el lino, sábanas de lino y todo eso, ven que son muy blancas, suavecitas, muy bonitas, ¿ok? Así eran los túnicas. Tejido de una sola pieza, dice. Estaba ceñido por la cintura por una faja, el mismo cinturón, también de lino blanco, ¿ok? Tenía que ser lino blanco. Bordada de azul, ahora los colores. Azul, dice acá la hermana White. Púrpura, ¿ok? Y rojo. Yo no sé la hermana White por qué no dice del oro, porque Jesús tenía oro, tenía hilos de oro. No lo sé si el sacerdote común tal vez no tenía hilos de oro. Bueno, pero vamos a dejarlos. Entonces dice acá, el turbante también era de lino, ¿ok? O mitra, completaba su vestidura exterior. Este es de los sacerdotes comunes. Todos los sacerdotes tenían esto. Bueno, pregunta, ¿por qué lino blanco? ¿Qué simboliza el lino blanco? Pureza. Como pureza, sí. Limpieza, sí. Obras perfectas. Dice Apocalipsis 19, el lino blanco son las acciones de los santos. No sé si se acuerdan de ese texto, ¿no? Bueno, vayan en su Biblia, este no lo tengo acá, pero vamos a la Biblia porque si no tenemos claro eso, pues hay que... 19:8, Apocalipsis 19:8, el que lo tenga, por favor, léalo. Y le ha sido dado que se vista de tela de lino finísimo, limpio y resplandeciente, porque el lino finísimo es la justicia de los santos. Wow. ¿Qué versión está leyendo? ¿Biblia de las Américas? Ya tengo jubileo. El Biblia del Jubileo. Es la justicia de los santos. Qué hermosa esa versión de Jubileo. Es la justicia, pero no es una justicia propia, sino ¿de quién? De Jesús. Tal cual. Entonces el lino blanco es símbolo de la justicia de Cristo. ¿Okay? ¿Y cómo debemos estar vestidos nosotros para entrar en el reino de los cielos? A ver. También de lino blanco debemos de ser justos para entrar al reino de los cielos. ¿Y ese vestido es literal o a qué vestido se refiere? Nuestro carácter. Exactamente. La justicia de Cristo. Muy bien. Amén. Vamos al siguiente. Hermana Lucy, por favor, ayúdenos aquí con el otro texto de Patriarcas y Profetas. Dice, ante la zarza ardiente se le ordenó a Moisés que se quitase las sandalias, porque la tierra en que estaba era santa. Tampoco los sacerdotes debían entrar en el santuario con el calzado puesto. Las partículas de polvo pegadas a él habrían profanado el santo lugar. Debían dejar los zapatos en el atrio antes de entrar en el santuario. Y también tenían que lavarse tanto las manos como los pies antes de servir en el tabernáculo o en el altar del holocausto. En esa forma, se enseñaba constantemente que los que quieran acercarse a la presencia de Dios deben apartarse de toda impureza. Sencillo, ¿no? Entonces no se podía entrar con calzado al santuario. Tenían que dejarlo afuera y lavarse pies y manos siempre. No podía entrar ni una partícula de polvo allá. Mucho aseo, mucha limpieza física y desde luego esto nos recuerda de la limpieza espiritual que debemos tener. No podemos ir ante Dios así. Por eso tenemos un mediador que es el Señor Jesucristo. Él limpia nuestras oraciones y nos descontamina del pecado para poder algún día estar en la presencia física de Dios. ¿Hay personas que ya están allá arriba en la presencia física de Dios? ¿O no hay nadie arriba? Ningún ser humano. ¿Quién es? Sí. ¿Quién es? Elías. Eso, ¿Mm? Elías. Enoc. Eso. ¿Quién más? Moisés. Muy bien. ¿Y qué más? Todas las primicias. Los ancianos. Se levantaron cuando
cuando Cristo resucitó, algo así como ese, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Cuando el Señor resucitó, resucitaron otras personas. Sí, hoy lo Sí. vamos a repasar también un poquito. Y esas personas están arriba y son los ancianos y los 4 seres vivientes que vimos en Apocalipsis. ¿Ok? Listo. Siguiente, hermana Paola, por favor. Levítico 8, 6 y 9. ¿Qué más en las vestimentas? Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua y puso sobre él la túnica. Lo ciñó con el cinturón, lo vistió con el manto y le puso el efod. Y lo ciñó con el cinto tejido del efod, con el cual se lo ató. Después le puso el pectoral y también el pectoral puso el urim y el tumim. Puso también la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara, al frente, puso la lámina de oro, la diadema santa, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Bueno, el Señor me está acordando que no hemos hablado de los colores púrpura, azul, púrpura y rojo. A ver, ideas de por qué ese cinto tenía azul, púrpura y rojo. ¿Qué simbolizan estos colores? Porque ya hablamos del lino blanco. El lino blanco, la justicia de Cristo, ¿no? El azul, el púrpura y el rojo, ¿qué les dice a ustedes, hermanos? Ideas. Pues será que, bueno, el rojo, pues la sangre que derramó Cristo, pienso yo, y Sí. el azul, pues siempre uno se imagina es el cielo, ya su trono. Bonito, sí. ¿Qué más? ¿Y el púrpura? El púrpura, el púrpura, no sé si el Señor está ahorita como abogado, que está allá en el atrio celestial, en el atrio no, en el, en el altar celestial, con el color púrpura. Creo que me parece así, Bueno, ¿alguna otra que idea? me acordé. Gracias, mamá. ¿Alguna otra idea? Por favor, expréselo. O si nos acordamos de algún texto bíblico. Pues yo me acuerdé de Éxodo, de hecho en varias partes en Éxodo normal el púrpura que incluso está en las cortinas, creo, del santuario, pero también en Éxodo 25 dice que hay una ofrenda de los hijos de Israel para el Señor, que el Señor habló a Moisés diciendo que de corazón y de voluntad tomará esa ofrenda y será la ofrenda de oro, plata y bronce, cardeno y púrpura, lo dice. También lino fino hay, carmesí. Entonces, bueno, también era una ofrenda al Señor, ¿no? Era la ofrenda de ellos para hacer el santuario de Moisés. Con eso hicieron las vestiduras, las cortinas del santuario, como bien dices, estaban con esos mismos colores, azul, púrpura, rojo y blanco. Esos eran los colores. El púrpura era un color de la realeza. El azul y el púrpura, no todo el mundo tenía azul y púrpura. En esa época no era como ahora que uno tiene vestidos de diferentes colores, es fácil encontrarlos allí en los almacenes. No, en esa época el común de la gente solo podía tener beige, que era el color de la lana o de los hilos, tal como salían, ¿sí? Pero para teñir un traje en esa época de algún color como azul o púrpura se requería un gran trabajo y eran muy costosos. ¿Ok? Solo lo usaba la realeza. Eso también nos habla de la realeza de Cristo. ¿Ok? El púrpura, la realeza. ¿Ok? Nos habla de todas las características del Señor Jesús. Jesús es nuestro sacerdote, justo. Ahí está el lino blanco. Pero él también tiene naturaleza divina, podríamos decir el azul. Pero también es rey, el púrpura. Pero también es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, rojo. Múltiples facetas del Señor Jesús están en ese cinto, en ese cinturón, ¿ok? Y también en otros colores. Ahora sí, esos colores se van a repetir en otras vestimentas. Ahora sí, lo que leyó mi esposita. Estas son las Pero vestimentas ese para azul, ¿qué significa? ¿El azul qué significa? la naturaleza divina de Cristo, porque él es Dios, Él es un Dios, ¿ok? Azul es su naturaleza divina, ¿ok?
Lino blanco, su justicia como abogado. Púrpura, porque él es rey. Y rojo, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí están Amén. los colores. Gracias. Bendito sea el Señor. Bueno. Ahora vamos a las del sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía todas las del sacerdote, pero tenía cosas adicionales. ¿Ok? Y aquí en Levítico 8, como lo leyó mi esposa, habla de cómo Moisés vistió a Aarón y a sus hijos. Curioso que fue Moisés el que los vistió. Ellos no se vistieron solos. ¿Sí? Los vistió. Y eso es muy bonito porque el Padre Celestial y Señor Jesús también nos quieren vestir para poder estar listos para las bodas del Cordero. Nos quiere poner bien bonitos en nuestro carácter, ¿sí? Entonces, acá Moisés es un símbolo del Padre y también del mismo Señor Jesús, de cómo nos quieren vestir. Entonces, a Aarón dice acá que le puso primero la túnica. Aquí está, como ya hemos hablado. El cinturón, los mismos aditamentos del sacerdote común. El manto, este ya es adicional para el sumo sacerdote, el manto. Este ya es adicional para el sumo sacerdote, no lo tenía el sacerdote común. El efod también es para el sumo sacerdote. Y el cinto del efod, ok, es otro. Es otro. O sea, él tenía doble cinturón. ¿Sí notan? Uno es el cinturón normal del sacerdote, pero otro es el cinto del efod. Ya lo vamos a ver en una gráfica. Y lo ató. Después le puso el pectoral. Este era otro elemento del sumo sacerdote. No lo tenía el sacerdote común. Dentro del pectoral puso el urim y el tumim. Dos piedras con las cuales se consultaba la voluntad de Dios. Ya lo vamos a ver. Ok, dos piedras que estaban sobre el pectoral. Y la tiara, ok, pero esta tiara además tenía una lámina de oro, una diadema, una especie de diadema. La diadema santa que decía santidad a Jehová. Tenía una inscripción allí que decía santidad a Jehová. Todo esto despertaba mucha reverencia y santidad cuando ver a un sumo sacerdote era un espectáculo. ¿Ok? Ese pectoral tenía además piedras preciosas, 12 piedras preciosas. Me imagino el sol pegando en esas piedras, cómo iluminaba ese sumo sacerdote. ¿Ok? Ya lo vamos a ver en una gráfica. Hermana Ana Milena, ¿quiere leer? Sí, hermano. A ver, Levítico 16:4. Si quiere está en pantalla o puede leer de su Biblia como quiera. Ah, bien. Estaba buscando aquí en mi Biblia. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre la carne se pondrá el calzoncillo de lino. Se ceñirá el cinto de lino y se cubrirá con la mitra de lino. Estas son las santas vestiduras. Se las pondrá después de haberse bañado. Con agua. ¿Sí? ¿Aló? Sí, Ok. de haberse bañado nada más. Ay, mi Ah, ya. Biblia. Ah, ya es que usted está leyendo de la Reina Valera. Listo. Es lo Sí. mismo. Bueno, dice acá entonces, este es otro vestido, hermanas. Cuidado con eso. Este es otro vestido. Son dos vestiduras para el sumo sacerdote. No es una, son dos diferentes vestiduras. Estas son las llamadas vestiduras sagradas. Esta es otra vestidura, ¿ok? Las que leímos acá en Levítico 8, 6 al 9 es la vestidura principal del sumo sacerdote. Y la que leímos en Levítico 16, 4 es la segunda vestidura del sacerdote, la vestidura sagrada. ¿Ok? Esta vestidura se usaba en unas ocasiones que no se usaban las vestiduras tradicionales, digámoslo así, o las vestiduras insignia del sumo sacerdote. Estas vestiduras de lino, todas eran de lino, ¿sí? Simplemente era una túnica de lino, ¿ok? Vamos a ponerla acá. Calzoncillos de lino. Siempre el lino va a estar presente, ¿no? La justicia de Cristo. Cinturón de lino. Todo era de lino y tiara de lino. Todo es un aditamento diferente del otro, ¿ok? Acá no hay pectoral, no hay manto, no hay efod, no hay nada de eso, solamente es esto, todo blanco, ¿ok? Esta vestidura se usaba para el día de la expiación, para parte del día de la expiación, no para todo el servicio del día de la expiación.
parte del día de la expiación, para hacer la aspersión de la sangre, ¿ok? El sacrificio de los becerros del día de la expiación. Y también se usaba cada día para recoger las cenizas del holocausto diario, ¿sí? Se usaba cada día para recoger las cenizas del holocausto diario. O sea, el sacerdote se cambiaba las vestiduras, recogía las cenizas y esas cenizas las botaba fuera del campamento, pero para botarlas fuera del campamento se tenía que cambiar otra vez. Así era. ¿Alguna pregunta? Sí, entendemos. O sea, ese cambio de vestiduras es lo mismo que hace el Señor Jesús. El Señor Jesús también tiene cambio de vestiduras. Y lo vamos a ver en Apocalipsis y en Daniel. Hay cambios de vestiduras. No siempre Juan ve a Jesús en el Apocalipsis igual. Por eso hay que tener mucho detalle en cómo está vestido el Señor Jesús. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a ver las dos vestiduras. Mira, ahí están las dos vestiduras. Estos son los dos, podríamos decirlo, ornamentos o uniformes del sumo sacerdote. ¿Ok? El de la izquierda es el que tiene todos los elementos del común, digamos, del diario, podemos decirlo. Y este blanco es de las ocasiones especiales, ¿ok? Ocasiones especiales. Bien, el tradicional tenía la túnica normal, esta túnica, la blanca que está debajo, la primera pieza. Tenía el manto era azul, ¿ok? Manto. Este es lo que se llama manto, ¿ok? La siguiente pieza que estaba arriba. Y la siguiente pieza se llama el efod. Esta que es de colores, los mismos colores del cinturón interno que era los que ya vimos, blanco, púrpura, rojo, y además con hilos de oro, así dice la palabra. Todo eso tenía este efod. Y el cinturón externo del efod era este, que ese también tenía oro, tenía azul, tenía púrpura, tenía rojo y blanco de lino. Todo eso tenía ese cinto y este efod. Y el pectoral, ¿ok? El pectoral. Con las 12 piedras preciosas. Bien. Arriba tenía el urín y el tumim en los hombros. Estas dos piedrecitas negritas que ustedes ven acá es el urín y el tumim. ¿Ok? La mitra con una diadema de oro en la frente que decía santidad a Jehová. Esas son las vestiduras del diario del sumo sacerdote. Y las vestiduras especiales solamente son la túnica de lino, el cinto de lino y la mitra de lino, todo blanco. Ahí no hay otros colores. Interesante, hermanos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, el segundo, este traje que era todo de lino blanco, ¿era para qué? En el día de la expiación se usaba para esparcir la sangre y también cada día para recoger las cenizas de qué? Del holocausto diario. Ah, Del holocausto diario. Recordemos, en el día de la expiación habían varios ritos, varios animales. Entonces, cuando se ofrecía el becerro por el sacerdote y su casa, y cuando se ofrecía el macho cabrío por el pueblo, ahí se usaban estas vestiduras blancas. Después se cambiaba y ofrecía los 2 carneros. O sea, era muy especial ese traje, era solo en esos eventos, ¿sí? Desde luego nos va a hablar de la obra de Cristo, cuando Él usa ese traje, cuando usa el otro. ¿Ah? Porque la señora White lo vio también al vestido, así como este sumo sacerdote, el de la izquierda. ¿Ok? Pero también en Apocalipsis, y la señora White lo ha visto como el de la derecha. Con ambas vestiduras lo ha visto. O sea que el Señor Jesús también tiene 2 trajes. ¿Bien? Ok. Vamos entonces, hermana Leonor, por favor, ayúdenos acá con patriarcas y profetas. ¿Qué más nos dicen aquí? Urín y Tumim. bueno, las vestiduras del sumo sacerdote eran de costosa tela de bellísima hechura, como convenía a su elevada jerarquía. Además del traje de lino del sacerdote común, llevaba una túnica azul, también tejida de una sola pieza. El borde del manto estaba adornado con campanas de oro y granadas de color azul, púrpura y escarlata. Sobre esto llevaba el efod vestidura más corta, de oro, azul, púrpura, escarlata y blanco,
rodeada por una faja de los mismos colores hermosamente elaborada. El efod no tenía mangas y en sus sombreras bordadas con oro tenía engarzadas 2 piedras de ónix. Ya ahí se termina. ¿Qué será? ¿Qué sigue? Que llevaban los nombres de las 12 tribus de Israel. Ah, Pronto en ya la sí. pantalla no está, voy a alargarlo un poquito más. Sí, no alcanza a salir en la mía. Ahí lo pongo de pronto a que salga. Bueno, listo. Entonces, este es el efod, ella está hablando del efod, esta pieza exterior, ¿ok? ¿Qué colores? Oro. Bueno, esto es un material, oro y pues color dorado. Azul, otra color y otra tela. Púrpura, otro color y otra tela. Escarlata, otro color y otra tela. Y blanco, que ya hablamos de esos colores. Y la faja de los mismos colores, ¿ok? El efod no tenía mangas, o sea, este de acá es como un chaleco, más larguito que un chaleco, ¿ok? Sus sombreras bordadas con oro, acá, las sombreras. Todo este borde son oro. Y 2 piedras de ónix, que llevan los nombres de las 12 tribus de Israel. Las 2 piedras de ónix son en los hombros, ¿ok? O ónice, también es la misma. Ónix o ónice son las mismas piedras preciosas. Bien, allí estaba escrito los nombres de las tribus de Israel. ¿Ok? 2 piedras de ónix. Interesante, hermanos. ¿Qué es tan bonito esto? Bien, Y una pregunta. sí. em, Fuera del santuario no podía usar ninguna vestiduras. Las de él, las de calle, por así decirlo. Ok. Cuando la Biblia dice otras vestiduras son las que él se coloca para estar en la casa, digámoslo, para estar en la calle. Pero cuando entraba al santuario, tenía que usar estas vestiduras. Desde el atrio ya tenía que usarlas en el lugar santo, en el lugar santísimo. Y dependiendo de lo que es. Excepto cuando sacaba las cenizas. Cuando sacaba las cenizas, se ponía ropa de calle. Y se iba a sacarlas, porque las cenizas era fuera del santuario y fuera del campamento. Fuera del campamento. ¿Ok? Bien. Todo esto nos va a hablar de la obra de Cristo. Todo esto nos va a hablar de la obra de Cristo cuando la tierra sea purificada con fuego. ¿Ok? Pero bueno, vamos adelante. Vamos a hablar primero de las 2 piedras de ónice. ¿Ok? 2 piedras de ónice. Hermana Lucy, ayúdenos con, por favor, Isaías 9:6, que está en pantalla. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Un texto muy hermoso y nos dice que su soberanía reposará ¿dónde? Sobre sus hombros. Sobre sus hombros. ¿Y qué había en los hombros del sumo sacerdote? 2 piedras. El Eso. Turim y el Urim. 2 piedras de onis, De o de ónice, ¿ok? Ahí está. Bueno, estas no son el Urim y el Tumim, son 2 piedras de ónice. No son las mismas, ojo. Las piedras de ónice, vamos a las del Urim y Tumim. Las piedras de ónice son las de los hombros. El Urim y el Tumim no se ve acá en la foto, pero ya yo creo que más adelante lo vemos. ¿Ok? Porque estaban al frente del pectoral, al lado de cada, o sea, habían 12 piedras acá en el pecho y habían 2 piedras, una a la derecha y otra a la izquierda. Pero porque acá usualmente se confunden, ¿ok? El efod no tenía mangas en sus sombreras, ¿ok? Acá está hablando de las sombreras, están las piedras de ónice. Esas no son el Urim y el Tumim, ¿ok? No son las mismas. Vamos a dejar claro eso, hermanos, para que no nos confundamos. A ver dónde está. Esta de acá dice, dentro del pectoral puso el Urim y el Tumim. ¿Ok? Pero las de ónice están en los hombros.
Esa es la gran diferencia. ¿Ok? En los hombros. Y las que están en los hombros son las que tienen grabadas en letras hebreas las 12 tribus de Israel, 6 y 6. Bueno, ¿qué les dice a ustedes de que el Señor Jesús dice acá, la soberanía reposará sobre sus hombros? Y el sumo sacerdote tenía en sus hombros las 12 tribus de Israel. ¿Alguna idea? Escritas en esas piedras. ¿Qué es soberanía? Me recuerda cuando uno habla de un soberano, no de un rey. O sea, la soberanía de su pueblo, porque él era el rey de su pueblo, algo así. Claro, que él gobierna su pueblo. Eso, que tiene Mana, poder. que tiene poder, claro, también. ¿Sí? ¿Ok? Tiene poder, tiene dominio, tiene autoridad. ¿Ok? En sus hombros. Eso entonces representa ese poder, dominio y autoridad de Cristo, esas dos piedras, sobre su pueblo. ¿Ok? Y ahora miremos acá los títulos que le dan al Señor Jesús en este Isaías 9:6, tan hermoso. Admirable consejero. ¿Ok? Todos esos son títulos, o como llamarían en gramática, epítetos, o sea, títulos para Jesús. Él es admirable consejero. Y mire, acá lo llaman Dios poderoso. Dios poderoso. ¿Ok? Y mire la sorpresa. A él también se le llama Padre. ¿O no? A él también se le llama Padre. Padre eterno. Y se le llama Príncipe de Paz. ¿Ok? Qué interesante. Bien. Vamos a seguir leyendo, hermana. Ah, la hermana Mareador ya está por aquí. No sé si usted pueda leer, hermana. Sí, muy buenos días. Alcancé a llegar así sea al final. No, Con todavía mucho gusto. estamos. Sí, Ahí, tranquila. Patriarcas y Profetas, página 363, por favor. dice, sobre el efod estaba el racional, la más sagrada de las vestiduras sacerdotales. Era de la misma tela que el efod, de forma cuadrada, medía 1 palmo y colgaba de los hombros mediante un cordón azul prendido en argollas de oro. El ribete estaba formado por una variedad de piedras preciosas, las mismas que forman los 12 fundamentos de la ciudad de Dios. Dentro del ribete había 12 piedras engarzadas en oro, arregladas en hileras de A4, que como las de los hombros tenían grabados los nombres de las tribus. Ok, este racional es el mismo pectoral. Bueno, voy a ponerlo acá porque suele confundirse. Racional es lo mismo que pectoral. Ok. Es esto que se colocaba en el pecho con 12 piedritas preciosas. Cada una tenía también los nombres de las tribus de Israel. Ok, ese pectoral. Entonces, era de la misma tela del efod cuadrada. Dice acá 12 piedras engarzadas en oro. Bueno, ¿qué les dice a ustedes de que el sumo sacerdote tenía también los mismos nombres de las tribus de Israel, pero esta vez en el pecho? ¿Qué podrían concluir de Jesús? Yo diría, hermano, que es mucho el amor del Señor por su pueblo, ¿sí? Por esas 12 tribus. Las lleva en el pecho, El mejor centro, sí. dicho. Es el centro. Para mí es el amor tan grande que el Señor tiene por su pueblo. Sí, hermano. Están en su corazón, en el centro. Corazón es centro, ¿no? Nuestro corazón está casi en el centro. Ahí estaba el pectoral y ahí estaban grabadas las 12 tribus de Israel también. O sea, estaban grabadas en los hombros, gobierno, y en el pecho, amor. Justicia y misericordia, ¿sí? Siempre están esas dos cosas del Señor Jesús, esas dos características de su hermoso carácter, igual que las del Padre. Bien, entonces este es el racional o el llamado pectoral. Bien, es lo mismo, no confundir, es lo mismo. Bien, y estaban colgadas a las dos piedras. Si notan que están unidas a las dos piedras que simbolizan su soberanía, su autoridad,
Entonces, el gobierno del Señor Jesús está ligado a su amor. O sea, su justicia y su amor están ligadas. ¿Sí notan? Jesús no es solo amor, pero tampoco es solo justicia. O sea, son ambas. Ambas son el Señor Jesús. Porque justicia y misericordia son el cetro. ¿Cómo es que dice? Justicia y misericordia son el cetro de tu trono. ¿Me ayudas a buscar ese texto, mi amor? Donde está la justicia y su misericordia. Entonces, esto simboliza que la justicia y la misericordia están ligadas. ¿Ok? Están ligadas. No pueden ser separadas. Bien. Ahí vamos bien. ¿Alguna pregunta? Vamos a la siguiente. Hermana Paola, ayúdenos con el siguiente. Salmo 98:14 dice: la justicia y la misericordia son el fundamento de tu trono. El fundamento. Ajá. El fundamento de su trono. Ahí está. Con el pectoral y las piedras de ónix en los hombros amarradas. Justicia y misericordia. Mi amor, sigamos leyendo de Patriarcas y Profetas. ¿Qué nos dice la hermana Juárez sobre esto? Las instrucciones del Señor fueron: y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el racional del juicio sobre su corazón, cuando entrara en el santuario para memoria delante de Jehová continuamente. Eso está en Éxodo 28:29. Así también Cristo, el gran sumo sacerdote, al ofrecer su sangre ante el Padre en favor de los pecadores, lleva sobre el corazón el nombre de toda alma arrepentida y creyente. El salmista dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará de mí. Salmos Hermoso. 40. Lindo. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Okay. Nosotros estamos en el corazón de Cristo, siempre. En su pecho estamos allí, hermanos. Siempre acordémonos de esta imagen, del sumo sacerdote. El Señor Jesús siempre está ofreciendo su sangre ante el Padre en favor tuyo y en favor mío. Okay. Él no se le olvida los nombres como a nosotros, no. Él nos conoce más que nosotros mismos a nosotros mismos. Increíble. Y ese racional, miren cómo lo llama, el racional del juicio. ¿Por qué se llamará el racional del juicio? Subrayarlo acá. Bueno, vamos a ver por qué el racional llevaba 2 piedritas adicionales. Y esas son el Urim y el Tumim que vamos a ver. Hermana Ana Milena, ¿nos ayuda a leer, por favor, aquí? Patriarcas y Profetas. Bien, dice: a la derecha y a la izquierda del racional había 2 piedras grandes y de mucho brillo. Se llamaban Urim y Turim. Mediante ellas se revelaba la voluntad de Dios al sumo sacerdote, cuando se llevaban asuntos ante el Señor para que Él los decidiera. Si un nimbo iluminaba la piedra de la derecha, era señal de aprobación o consentimiento divino, mientras que si una nube oscurecía la piedra de la izquierda, era evidencia de negación o desaprobación. Wow. Un nimbo es como una luz. Una luz, sí, algo que se alumbra. A eso se refiere. Entonces, ese pectoral tenía 2 piedras adicionales a los costados. Cuando se hacía juicio, que era el día de la expiación, y el sumo sacerdote terminaba el día de la expiación, salía, todo Israel estaba pendiente. Porque si se iluminaba la piedrita de la derecha, el Señor había declarado juicio a favor del pueblo de Israel. Todo había salido bien. Pero si se oscurecía la piedrita de la izquierda, el Señor no aprobaba esa expiación. Usted se puede imaginar el suspenso que eso generaba, porque era algo que podía ser visto por todos. Increíble y maravilloso. Cuando el sumo sacerdote terminaba de hacer la expiación, pues ya hacía todos los sacrificios que había que hacer, salía al atrio para que todos lo vieran y ahí esperaban un momento. Y si se iluminaba la piedrita de la derecha,
todos los pecados del pueblo habían sido no solo perdonados, sino borrados del santuario, borrados de su vida. Impresionante, como si no hubiesen pecado. Pero si la piedrita de la izquierda se oscurecía, el Señor no había aceptado esa expiación. Habían pecado sin confesar y había ahí que sacar al transgresor, porque habían pecados pendientes. Por eso se llamaba el pectoral del juicio o el racional del juicio. Y eso es lo mismo que va a suceder. Sí, Hermano, una pregunta. sí, señora. O sea que la utilización de estas dos piedritas solamente era para el día de expiación, fuera No de solamente, eso. no, Ya. no solamente. Por ejemplo, hay una ocasión donde el rey David consulta al Señor Jesús por medio del efod, del pectoral, que estaba en el efod de un sacerdote, de un sumo sacerdote. Creo que era Abiatar, si no estoy mal, el sacerdote. Ahí en 2 Samuel está la historia. Entonces él consulta a él con las piedritas y él le pregunta, ¿me entregarás a los filisteos en mi mano? Y el Señor le responde, con la piedrita, positivamente. Y entonces David sale a la guerra. ¿Ok? Entonces no era solamente para el día de la expiación, era para todas las decisiones del Señor. Todos los reyes tenían la opción, o sea, es un privilegio enorme, hermano. ¿Usted quisiera tener eso? Yo me imaginaba, y, uy, si yo tuviera esas piedritas, ¿no? Uno le preguntaría al Señor todo, pero hermanos, nosotros tenemos esas piedritas. Espiritualmente las tenemos. La oración, ¿verdad? Tal cual, claro, claro que sí. La oración, esas son las piedritas que nosotros tenemos, todas las tenemos. Lo que pasa es que hay que afinar nuestros oídos, no estamos muy acostumbrados a escuchar. Pero hermanos, usted ahí tiene que consultarle todo al Señor. Acuérdese del Urim y el Tunim. Urim significa luces y Tunim significa perfecciones. Son dos características también de Dios. Dios es luz y Dios es perfecto. Y sus decisiones nos dan luz y son perfectas. ¿Sí, mi amor? Sí, tenía una consultica y uno por te dice, ¿el Urim sería el de la izquierda y el Tumim el de la derecha? Sí, derecha, Urim, Ah, luces. derecha, Es el que Urim. se alumbra para decir positivo, apruebo. Y el de la izquierda es el que se oscurece cuando el Señor desaprobaba algo o negaba algo. ¿Sí? Entonces no solamente era para el juicio, nosotros debemos preguntarle al Señor Jesús, por ejemplo, si hacer un viaje o no hacer un viaje. ¿Qué creen ustedes? Claro, todo lo tenemos que consultar. Todo, Pues pero porque tenemos que tenemos esperar una qué dice respuesta. el Urim y el Tunim. ¿Sí? No es Que que eso yo es ahí oro y donde me no voy. esperamos. Eso. Oro y me Yo voy, oro, sí. O yo voy en el oro carro y voy llorando. eso, oro mientras estoy empacando la maleta. No, pues ahí ya, sí, usted ya está haciendo su voluntad. ¿Ven? ¿Ve cómo funcionan las cosas? Entonces, el de la izquierda era el Tumim. Sí. Listo, de la derecha. Y me hace recordar a mí esto que Satanás también ha usado eso, ¿no? Porque hay en el satanismo, y incluso yo lo conocí, fue en el colegio, en primaria, cuando estaba, unas niñas llegaron con ese jueguito de las monedas. Entonces, si salía una, era que sí, si salía ahora que no. Generalmente es para preguntarle a un muerto, ¿no? Mm. Pero sí me hizo recordar eso. Sí, señora, eso también. El ocultismo ha sacado de todas estas cosas de la Biblia, cosas para hacer, sí, ocultismo, desde luego. Pero estas piedritas, bueno, o sea, era un aditamento fabuloso y maravilloso. Imagínense tener ese privilegio. Los reyes de Israel podían consultarle y todo al Señor. ¿Ganaremos la guerra? Eso le preguntaban. ¿Saldré yo a encontrarme con tal? Sí. Todo lo que quisieran preguntar estaba a disposición, porque no era solo para el sacerdote, era para servir al pueblo, hermanos. ¿Sí? O sea, ahí estaba el teléfono, era como un teléfono con el cielo, directo, directo. Así mismo nosotros debemos hacer, hermanos. Debemos preguntarle al Señor y esperar Urim o Tunim.
lo que el Señor diga. Y si no responde nada, está en silencio, pues usted también se queda quieto. Así funcionan las cosas con el Señor. No, pero es que no escucho la voz, no sé si sí o si no, pues quédese quieto. Esa es otra opción que también a veces nosotros no recibimos respuesta, el Señor se queda en silencio, entonces nosotros hacemos nuestra voluntad. No, si el Señor se queda en silencio, usted también se queda quieto. ¿Ok? Eso es otra, es algo muy importante en nuestra relación con el Señor. Debemos preguntarle al Señor si le gusta cómo me visto, sí o no. Claro, sí, Desde luego. sí, es algo importante. Pareciera que no, pero sí. Sí, Por muchas cosas, por lo exterior y por lo interno. Es que a todo. veces pensamos, no me pongo esta falda cortica porque está mal, porque los vecinos me miran, porque en la calle me miran, me echan piropos, como decimos coloquialmente, pero no solamente por eso, es porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos respetarlo. Así es, hermana. Muy bien. Mujeres y hombres, usted le debe preguntar al Señor, ¿cómo quieres que me vista? ¿Mm? ¿Qué marcas de ropa quieres que me coloque? ¿Ok? Porque hay marcas que no son correctas, el Señor conoce. Marcas donde abusan de los empleados, hay esclavitud, hay satanismo, ciertas marcas. ¿Ok? Entonces, usted le pregunta al Señor. Es bien complicado hoy en día porque no he conocido, bueno, de las marcas más famosas, no he conocido la primera tienda que uno diga que no haya satanismo, ¿no? O sea, sobre todo en el marketing utilizan mucho eso. Es bien complicado, pero bueno, el Señor, por eso uno le pregunta, ¿no? Porque según el caso, según las opciones que uno tenga también. Pero hoy en día la moda está muy Sí, sí, no se entera. trata Todo tampoco viene, de... la mayoría de las marcas de mediano precio están con esclavitud las personas que hacen esa ropa, pues. Mira, mi amor, nos referimos a ropa que está hecha para adorar a Satanás. Dolce & Gabbana, por ejemplo. Ropa masona, inspirada en la masonería. Es hecha para adorar a Satanás. Dolce & Gabbana. Así lo vamos a decir ya con marcas específicas para ponernos claros, hermanos. ¿Sí? Desde luego, todo está contaminado. Sí, Pero acá hay... yo creo en el, ¿sí? perdón, Tommy, yo creo en el grupo, pues podemos escuchar esas cosas y no escandalizarnos. Ay, ¿por qué señalan? No, estamos para eso, para aprender y ¿No? gracias por decirlo, porque pues si no lo dice, ¿Sí? yo no tengo de esa marca, pero pues es chévere saberlo, para uno pues estar como en alerta, porque si uno no sabe, pues de pronto le ve una blusa bonita por allá en un sitio y la compra sin saber. Entonces, uno Mm, sabiendo, pues ya hace omisión de ese saber. así es. Y en Levítico dice que, por ejemplo, uno no debe mezclar cuero con lana, cuero, o sea, no debe uno mezclar en los vestidos diferentes materiales. No ha probado ciertos materiales, lo dice ahí. Y esas marcas lo hacen de adrede. O sea, no es porque, ay, se vea elegante, bonito. No, realmente no es que se vea bonito. Lo que pasa es que nuestros ojos no están santificados y lo vamos a ver atrayente, pero atrayente no significa bonito. ¿Ok? Entonces debemos esperar siempre Urim y Tumim. Señor, ¿qué opinas de ese bolso? Me gusta. Espere a ver el Señor qué le dice. Cuando usted lo compre, si el Señor le ha dicho sí, usted va a sentir paz, usted no va a estar con remordimientos ni estar, ¿sí? Pero a veces hay ciertas prendas que uno se incomoda porque no está seguro, porque sí, pues pregúntale al Señor, Urim y Tumim, todo, la carrera que voy a estudiar, la comida que voy a cocinar, o sea, todo, hermanos, está ahí, pero nosotros de pronto usamos la oración solo para pedir por lo mismo, hermanos, ¿sí? Todo debemos preguntarle, todos. Bueno, Urim y Tumim, eso es lo que nos enseña esta gran lección de las piedritas, Urim y Tumim. Vamos a siguiente, patriarcas y profetas. La mitra del sumo sacerdote consistía en un turbante de lino blanco que tenía una plaquita de oro sostenida por una cinta azul.
con la inscripción Santidad a Jehová. Todo lo relacionado con la indumentaria y la conducta de los sacerdotes había de ser tal que inspirara en el espectador el sentimiento de la santidad de Dios, de lo sagrado de su culto y de la pureza que se exigía a los que se allegaban a su presencia. Ok. Todo debía despertar profunda reverencia, lo que estábamos hablando, ¿no? Y la plaquita, claro, de oro que decía santidad a Jehová. Así nos debemos conservar, hermanos santos. Desde luego, nosotros no hay santidad propia, debemos pedirla al Señor Jesús. Aquí entonces está las vestiduras que se usaban. La de la izquierda es del sacerdote común. La del centro es la del sumo sacerdote, digámoslo así, el primer traje. Y el segundo traje era todo de blanco, lino blanco. Esos eran los 3 trajes que se tenían en el santuario. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Todo correcto? Hermano, Elvin, sí, perdón, señora. yo como entré ahorita, no sé, me causa curiosidad mirando estas imágenes ellos entraban descalzos, ¿sí? Los veo sin zapatos, sin Sí, sandalias. ¿Por leímos qué? un texto donde dice que ellos debían entrar sin calzado porque ninguna partícula de polvo podía entrar al lugar santo. En el atrio ellos dejaban su calzado y se lavaban pies y manos y entraban. Eso es, Al hermano. santo y al santísimo, a los dos, ¿no? Ambos, a los dos. O sea, Ah, en la bueno, entrada del tabernáculo no podían entrar con calzado, porque ninguna partícula de polvo, pues, para que no contaminara el santuario. gracias. Ok, bien. Hermana María Doris, ayúdenos acá con primeros escritos, página 250, párrafo 3. Se me mostró lo que había ocurrido en el cielo al terminar en 1844 los periodos proféticos. Cuando Jesús concluyó su ministerio en el lugar santo y cerró la puerta de ese departamento, densas tinieblas envolvieron a quienes habían oído y rechazado el mensaje de su advenimiento y lo habían perdido de vista a él. Jesús se revistió entonces de preciosas vestiduras. Alrededor de la orla inferior de su manto ostentaba en alternada sucesión una campanilla y una granada. De sus hombros colgaba un pectoral de curiosa labor. Cuando él andaba, el pectoral refulgía como diamantes y se ampliaban unas letras que parecían nombres escritos o grabados en el pectoral. En la cabeza llevaba algo que parecía una corona. Una vez que estuvo completamente ataviado, le rodearon los ángeles y un flamígero carro penetró tras el segundo velo. O sea que el Señor Ese Jesús se término, el cambió término flamígero, ¿qué significa, hermano? de llamas de fuego. ¿Cómo? ¿Llamas? Llamas de fuego. Carro, Ah, llamas de fuego. ya. ¿Ok? ¿Usted se imagina que para pasar del lugar santo al lugar santísimo en el cielo se requiere de un carro? O sea, usted puede imaginarse el tamaño de ese templo tan impresionante. Además, el Señor Jesús acá se cambió de ropas en 1844 porque iba a empezar otra etapa de su ministerio, ¿ve? Y así fue como lo vio la hermana White. Muy similar a este traje que está usando el sumo sacerdote. Así lo vio la hermana White, ¿sí? Tiene sus características. Nos falta es la campanita y las granaditas que están al borde del manto azul. Colgaban del manto azul campanita y granadita alternadas. Campana, granada, campana, granada. ¿Ok? Esas son las que se escuchaban cuando él iba a oficiar en el Santísimo y mientras todo el mundo estaba orando, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y las campanitas se escuchaban o estando en el tabernáculo. Como la gente no podía entrar, esa era una forma para que ellos escucharan que el sacerdote, el sumo sacerdote estaba oficiando. ¿Ok? Y eso a nosotros nos dice que aunque nosotros, son esos campanitas de la fe, porque aunque nosotros no podamos ver al Señor Jesús, por la fe sabemos que Él está allá y para eso es la imaginación también. ¿Ven? Al leer esto nos imaginamos a Jesús vestido de esa forma y con el sonido de las campanitas, ¿ok? Moviéndose, intercediendo por cada uno de nosotros. Bueno, entonces el Señor Jesús se cambió. El Señor Jesús se puso estas vestiduras. Pregunta, ¿cuál tendría antes?
Si se cambió es porque tenía otras. La número 3 sería. Podría ser. Bueno, ya lo veremos al transcurso del, del estudio. De eso se trata, ¿ven? Cómo el Señor Jesús cumple la ley en esto. Ah, bueno, vamos a... Ok, ya leímos primeros escritos. Hermana Paola, carta 43B de 1891. El sacerdocio de Cristo comenzó tan pronto como el hombre pecó. Fue hecho sacerdote según el orden de Melquisedec. La orden había caído y bajo el dominio de la muerte, pero fueron hechos prisioneros de la esperanza. No se los dejó para que se extinguieran. Entonces, ¿cuándo empieza el sacerdocio de Cristo? Según Tan este pronto texto. como el Tan hombre pronto como pecó. el hombre pecó. Exacto. ¿Quién ofició el sacrificio para Adán y para Eva? Jesús. El mismo Jesús, como sacerdote. ¿Ven? Ahí empieza el Ujú. sacerdocio de Cristo, porque si no hay pecado, pues que no hay sacerdocio para redención de los pecados. Bien, entonces él empieza como sacerdote y acá dice según el orden de Melquisedec, la orden de Melquisedec. ¿Ok? Es una clase de sacerdotes que esa es la última parte que vamos a estudiar en esta mañana. Bueno, ¿a qué se refiere eso? Entonces, hermana Ana Milena, por favor. Revión Herald, 18 de febrero de 1890. Fue Cristo quien habló a través de él, Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, pero era la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Vaya cargo, Tremendo. tremendo. Sí. Melquisedec. Entonces, él no era Cristo, pero era la representación de la voz de Dios en el mundo. Me, eh, hermano, perdón, me deja como una reflexión ahí chiquita, pero Ujú. importante para mí. Digamos que los que conocemos de Cristo somos como ese representante aquí y en el hogar que somos nosotros esa voz, ese representante y hablo por mí. A veces lo hacemos tan mal. Ay, Dios mío, qué pena y qué triste, ¿verdad? Señor nos ayude. Sí. No, yo tengo otra, vea, uno siempre le dicen, que hasta ahora, vea, me desayuno que no es así, que Melquisedec es el mismo Señor Jesucristo. Fue el que le presentó a Abraham, ¿no? Y Abraham Abraham, dice sí. y aquí ella dice que no, que No, no Melquisedec era. no era Cristo. Pero entonces era que un sumo sacerdote, o yo no Ujú, sé, ahí dice que el sacerdote del Dios Altísimo, ujú. no sabía. Melquisedec era un ser humano como nosotros, pero es misterioso este personaje, pero ya vamos a ir leyendo de él. Pero Melquisedec no era Cristo, representaba al Padre, era un sacerdote, ¿ok? Sumo sacerdote, desde luego, ¿ok? Y vamos a ver algunos detalles de él para aprender de por qué Cristo es de la orden de Melquisedec, ¿sí? Un poquito de quién era Melquisedec o qué representa Melquisedec. Bien, eso es muy importante, hermanos, esto de Melquisedec. Bueno, la hermana Leonor, por favor, Génesis 14, del 17 al 20. Bueno, dice, a su regreso después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Ok, diezmo de todo. Bueno, pregunta. En la Biblia, ¿se acuerdan ustedes de algún sacerdote que fuera a la vez rey, rey de Israel o de Judá, y que fuera a la vez sacerdote? No, Sí lo hay, pero espere, no recuerdo. Bueno, si lo encuentras, nos avisas. Un sacerdote que haya sido rey, o sea, un personaje bíblico que haya sido rey y sacerdote, un ser humano. ¿Mm? Bueno, otra pregunta aquí. Pan y vino, esos emblemas, ¿a qué les recuerdan? Este vino es jugo de uva, no es fermentado.
A la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, o sea, su cuerpo y su sangre, ¿no? Claro. ¿Y qué rito? ¿Qué rito a ustedes les recuerda el pan y el jugo de uva? La Pascua, la Así cena. es. Ujú, la cena de Pascua. Ese día era Pascua, el día que se encuentra Abraham con este sumo sacerdote Melquisedec. Era Pascua y celebra la Pascua con Abraham. Si sacó pan y vino, no era para pues, solamente sacarlo, no, era para celebrar una ocasión especial, Pascua. Ese día es el día en que Dios le dice a Abraham, sal y cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Esa es la noche de Pascua para Abraham. Y es el día en que le dice que pasarán 400 años, ¿sí? Hasta que el pueblo sea sacado del paganismo. ¿Ok? Es la famosa profecía de los 430 años, Génesis 15 y Gálatas. Bueno, y Abraham le da el diezmo, o sea que antes de ser revelada la ley, mire que hay fiestas, pan y vino, Pascua, si están celebrando Pascua, hay fiestas, ¿ok? Hay diezmo, porque Abraham le dio el diezmo de todo. O sea, la ley de Dios está vigente y hay sacerdocio con Melquisedec. O sea, el sacerdocio no empezó con Aarón y sus hijos. El sacerdocio, humanamente hablando, comienza con Melquisedec. Comienza con Melquisedec, ¿sí? Interesante esto. Y otra característica de Melquisedec, ojo con esto, es el único. Melquisedec es el único que a la vez es sacerdote y rey. No hay otro en la Biblia. Los sacerdotes no podían ser reyes en la época de Israel y de Judá. Era prohibido, por eso ningún sacerdote se metió a ser rey. Y los reyes que quisieron ser sacerdotes les fue bien mal. Alguno de ellos quedó leproso por ponerse a quemar incienso, lo que no le corresponde. Pero Melquisedec, la orden de Melquisedec, y se habla de orden, ojo con esto, una orden es una sociedad de varios con un mismo fin. De ahí sale la orden de los caballeros de Malta, la orden de no sé qué, la orden de no sé qué, que son órdenes de la masonería. De ahí salen esas órdenes. Pero Melquisedec pertenecía a un grupo de sacerdotes, o sea, no era solo Melquisedec, era toda una orden, ¿ok? Era toda una orden de sacerdotes. Y ahora Melquisedec, miren bien este texto, Melquisedec es rey de dónde, según lo que dice acá. De Salem, ¿No se les parece al nombre de una ciudad? Jerusalén. Sí, señora. Salem es el nombre antiguo de Jerusalén. El primer nombre de Jerusalén fue Salem, Shalem o Shalom en hebreo, que significa paz. Y Jerusalén significa ciudad de paz. Ya aquí Salem tenía rey y Salem ya era una ciudad escogida por Dios. Y Abraham ya está en Salem celebrando Pascua y entregándole el diezmo. Increíble, hermanos. O sea, esto es muy antiguo. Muy antiguo, esto es apenas saliendo del diluvio, por así decirlo. Bueno, después del diluvio unos varios años más, no es No, apenas. Sí, señora. hermano Tommy, pues yo, o sea, me confundo porque en la Biblia cuando habla de Melquisedec, dice que sin genealogía, principio ni fin, entonces yo por eso decía que era Jesucristo y todo el mundo dice, es que es el mismo Señor Jesús. Entonces no entiendo por qué se refiere al que sin genealogía. Vamos a seguir leyendo. Bueno, ok. Es misterioso, de una vez tenemos que decirlo, pero no es Cristo. Acá lo está diciendo el Revión General. Lo puede uno leer en Mensajes Selectos, tomo 1, página 479. Acá está la cita en español del Mensajes Selectos, ¿sí? Ok. Melquisedec no era Cristo. Sí, hermanas, yo sé que en la iglesia siempre se ha dicho eso, pero acá está así dice Jehová y pues de ahí sí no podemos hacer nada, ¿no? Melquisedec no era Cristo, ya. Bueno, vamos a seguir. Era de una orden. Y si dice orden es porque es un grupo de sacerdotes muy especial y muy elevado. Y este Melquisedec es el único en toda la Biblia que es a la vez rey y sacerdote. No hay otro caso. O sea, era una orden especial.
Vamos a seguir leyendo textos. Se pone bien interesante esto. Hermana Lucy, me toca. Salmo 110:4. Dice, el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermana Lucy, ¿quién le está hablando aquí a quién? Tú eres sacerdote. ¿Quién le está hablando a quién? ¿O alguna otra persona quiere contestar? El Tú Señor le eres está sacerdote. dando a Melquisedec. Sí, el Señor le está diciendo a Melquisedec que tú eres sacerdote para siempre. Pero según el orden de Melquisedec, no entiendo ahí yo. Por eso hay que siempre analizar quién está hablando y quién está hablando a quién. ¿Ven? Entonces no puede estar hablándole a Melquisedec. Primero porque aquí ya está muerto en Salmos. Eso es en David. David compuso este salmo. O sea que Melquisedec ya pasó, era en la época de Abraham. Aquí han pasado muchos, muchos años. ¿Quién le está hablando a quién? ¿Una otra idea? De eso se trata, hermanos, de analizar. No importa que nos equivoquemos, el Señor acá nos va encauzando y ayudando. A ver, Entonces el comprensión de Señor le está lectura. hablando a Abraham. No, Abraham aquí ya no existe. Ay, no sé. Los, Ha jurado y no se retracta. el salmo es de David. ¿Es de ¿Será David David al Señor? El rey David. o del Señor a David? ¿O de David al Señor? David está contando lo que el Señor le ha revelado, porque David también llegó a ser profeta. Entonces él también era sacerdote. No, David nunca fue sacerdote porque él fue a consultar a sacerdotes. Si fuera sacerdote no necesitaría otro sacerdote. Él fue a consultar por el Urim y Tumim de los sacerdotes. Él no era sacerdote. Nunca hubo un caso como el de Melquisedec, de que fuera sacerdote y rey a la vez. Pero entonces Alguna- ahí, hermano, ¿a quién le está diciendo el Señor, tú eres sacerdote? Y está comparándolo como Bien, con una orden de Melquisedec. O sea, a alguien le está diciendo él que no es Melquisedec. Debe haber otra exacto. persona ahí. Por ahí vamos. Entonces, ¿el Señor quién es? Acá esta palabra, el Señor. Es el Padre. El Padre hace un juramento y se lo hace a su Hijo Jesucristo. Ah, qué hermoso. Dice, Señor Jesús, le hace un juramento al Señor Jesús, le dice, Hijo, el Padre le dice, Hijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y le jura de qué orden va a ser su sacerdocio, el del Señor Jesús. Es el Padre hablándole al Hijo. ¿Ok? Es un juramento del Padre haciéndoselo a su Hijo Jesucristo. Tú serás sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Aquí las Biblias dicen el orden. Realmente acá es la orden de Melquisedec, en español. Pero yo tengo una duda. Sí, Yo señor. también tengo otra. A ver, Si por se favor. supone que le está diciendo que tú serás, no, tú eres. Ah, sí. Eres Sí, tú eres porque se supone que es desde el principio, desde que pecó, desde que dañó. presente. Ah, pues que- Así Pasado es. también. Tú eres sacerdote para siempre y le está dando al futuro también. Hermana Leonor, ¿cuál es su duda? No, pues ya, pues ¿Ya? ya caí en cuenta porque es que acá en la Reina Valera dice, juró Jehová y Ujú. no se arrepentirá. O sea, pues al Padre también se le dice Jehová o Yahvé, ¿cierto? Sí. Recordé eso, ya. Ujú. Entonces ya, Los, ya me... los dos se llaman Jehová, el Padre y el Hijo. Bueno, tú eres sacerdote para siempre, le dice, hijo mío, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Bueno, ahora ya entendimos el texto, ¿ven? Es que fue el Padre el que estableció el sacerdocio de su Hijo y lo establece según una orden, unos lineamientos, por así decirlo, y por eso Melquisedec es el único sacerdote que es rey y sacerdote a la vez. Y Jesucristo, por eso es rey y sacerdote a la vez. ¿Ok? Por eso es de esa orden. Bien, Hebreos 7 del 1 al 3, hermana María Doris. Sí, hermano. Dice,
porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, ¿sí ve? Sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Bueno, y aquí nos metimos en problemas, hermanos, porque esto no está revelado quién es. No hay nada en el espíritu de profecía ni en la Biblia que hasta ahora, por lo menos, este servidor haya encontrado, ¿no? Y creo que no haya encontrado quién es este Melquisedec. Ya sabemos que no es Cristo, ¿ok? Ya sabemos que no es Cristo. Sale el encuentro a Abraham, entonces, pero claro, él dice su nombre, Melquisedec, acá está dando Pablo en Hebreos, ¿qué significa Melquisedec? Significa rey de justicia, ¿ok? Y también rey de paz, porque es rey de Salem. Y Salem significa paz, el nombre de la futura Jerusalén, ¿ok? Ciudad de la paz. Entonces él es rey de paz. Y Melquisedec significa en su nombre como tal rey de justicia y va a representar a Cristo como justiciero y pacificador, quien da justicia y quien da paz. Ahora, claro, dice esta parte extraña, sin padre ni madre, sin genealogía, no teniendo principio de vida ni fin de vida. O sea, ¿quién es? Si es un ser humano, no puede tener, o sea, pues si es un mortal, pues no podría decir que no tiene principio de vida ni fin de vida. Bueno. Hermanos, yo no sé quién es, no está revelado, pero cuando yo vi esto se me vino un nombre a la cabeza. En la época de Abraham, ¿ya habían seres humanos en el cielo? Nos podemos equivocar, hermanos, yo me puedo equivocar, yo acá voy a lanzar, si me permiten, ¿no? Si mejor lo dejamos así, pues seguimos. Enoc. Ahí está, mire, eso es lo que quería ver si había otra persona que pensaba en lo mismo. Enoc. Probablemente es Enoc, hermanos, yo no sé, estoy preguntándole al Señor. Probablemente es Enoc, porque Enoc fue llevado al cielo, ¿sí? Pero Enoc tuvo que, o sea, tuvo que ser puesto a hacer algo, ¿no? En el cielo no hay ociosidad, por así decirlo. Y si los ancianos son sacerdotes del Dios Altísimo, de Jesucristo, los ancianos de Apocalipsis 5, pues uno por conclusión dice, pues Enoc también tuvo que ser embestido como sacerdote. O el Espíritu Santo, hermano. Ahí sí yo no me meto por allá, no me meto por allá porque es alguien físico, porque él oficia con pan y vino en la Una Pascua. pregunta. Entonces, es una posibilidad, hermanos, no me voy acá a decir, es Enoc, no, puede ser, pero yo no sé quién En sería. el caso de Salem, bueno, no sé en su época porque él fue directamente llevado al cielo. No, se supone que todavía el Edén estaba en esa época y pudo haber estado un rato ahí y después pudo haber subido al cielo, ¿no? Porque uno dice, pues, rey de Salem, ahí cómo se aplicaría, ¿no? Sí, probable es un ministerio que el Señor le dio. Bueno, digamos que no es Enoc, pero sí es un personaje entonces que al parecer logró en Cristo crear esa conexión con Dios a ese nivel. Y probablemente se lo llevaron al cielo. O sea, es que no sabemos, hermanos, sí, porque hay muchas cosas que no sabemos, pero el Señor nos irá revelando de a pocos. Enoc puede ser una opción, no sé. Pero puede ser otra persona, pero sí es una, o sea, no es Cristo, es lo que debemos tener en cuenta, ¿no? Quedémonos con lo que está revelado, no es Cristo.
Bueno, ahí nos queda tema para pensar, meditar, preguntarle al Señor. Si a alguien se le ocurre otra idea, pues podríamos ver, pero Yo tengo una duda, hermano. sí, señora. Pues como últimamente dicen los libros de la hermana, también les han metido la mano, los han distorsionado, entonces, pero usted ya todo en la fuente buscó que realmente no es Cristo, ¿cierto? Eso sí, Sí, está, que no le hayan metido la mano, pues como hemos visto últimamente, ¿no? claro. O sea, sí realmente ella dice que no es Cristo. No, no es Cristo. No es Cristo, eso sí. Hay más de un texto que se puede, digamos, concluir o inferir de que no era el mismo Cristo. Además, si fuera Cristo, Abraham se hubiera arrodillado a adorarlo. ¿Ven? Entonces, hay ciertas cosas allí que no cuadrarían. No es Cristo, listo. Eso sí tenemos que tenerlo bien claro, no es Cristo. Más para allá, pues no está revelado. Entonces, pues dejémoslo ahí, no nos metamos más allá. Volvamos a Jesús, porque Jesús es de la orden de Melquisedec, listo. Era una persona especial, ¿sí? Y salió de la nada. Otra opción que estaba pensando, hermanos, es que cuando dice acá que no tenía genealogía, es que la Biblia no da detalles de su procedencia. No quiere decir que no tuviera genealogía, sino que Pablo está diciendo que aparece de la nada, ¿sí? Y el Señor tenía un propósito con él de pronto de que apareciera de la nada solamente para ilustrar de que Jesús es eterno, ¿sí? Y de que no tenía principio de día ni fin. O sea, no se dice nada de la vida de Melquisedec, solamente este pasaje en donde él ejerce un sacerdocio. Pero el Señor de pronto lo dejó así para dar a entender eso enigmático de Cristo, su largura de días en la eternidad, que era sacerdote para siempre. Puede ser una ilustración también, ¿ok? Esa es otra posible explicación, para Yo, poder yo, que fuera yo un también me tipo voy de por Cristo. ese lado, yo lo entiendo así, que Ok, sí se refiere a Melquisedec, que pues como no hay nada más, entonces Pablo ahí lo describe así, de esa forma. eso sí, puede ser Sí, por ese lado también, para no irnos a la especulación. Sí, aunque es bueno también un orar y preguntarle al Señor que confirme, ¿ok? Porque tampoco podemos quedarnos con la primera idea que nos sentamos más cómodos, ¿no? Porque a veces hay verdades que nos chocan la mente y uno dice, uy, no, pero Enoch, eso sería muy loco. Y ¿Sí? en la cultura judaica dicen que Sem, el hijo de Noé. Ay, muchas gracias por ese dato, mi amor. Sem, el hijo de Noé, otro candidato ahí en la cultura judaica, dicen que es Sem. Ujú. Bueno, y Sem era Cansem, Jafet, ok. Bueno, probablemente, no sabemos, pero ahí hay opciones, ¿ok? Ya el Señor nos irá mostrando. Vamos al siguiente. Entonces, acá vamos a leer Hebreos 7 y vamos a entender por qué el Señor Jesús es de la orden de Melquisedec. Hermana Paola, Hebreos 7:11. Dice, ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Gracias, mi amor. Bueno, hay dos órdenes, el orden de Melquisedec, la orden de Melquisedec y la orden de Aarón. Y esa pregunta nunca me la había hecho, hermanos, y no sé si usted se la había hecho. ¿Por qué Jesús es de la orden de Melquisedec y no de la orden de Aarón? Y dice Pablo acá, ¿y qué necesidad había que se levantara otra orden? ¿Mm? No viene, o sea, Jesús no viene de los levitas. Eso hay que dejarlo bien claro. Él es de la tribu de Judá, pero no es de los levitas. ¿Por qué era necesario esto? ¿Por qué él es de una orden diferente? Bien, vamos a seguir leyendo. Atención a esto. Ana Milena, hermana Ana Milena. Hebreos 7, del 12 al 14. Hermana Ana Milena, por favor. Hebreos 7, del 12 al... Ella no puede en Herm- este momento hablar. Ok. Qué pena. Hermana Leonor. Hebreos 7, del 12 al 14. Hermana Leonor.
Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. ¿El Señor descendió de qué tribu? De De Judá. Judá. Él no tiene nada de la tribu de Leví. Y Judá no es nada de sacerdotes. ¿Sí? Por eso dice acá, nadie ha servido en el altar de esa tribu. ¿Ok? Hay ciertas corrientes que dicen que él es de la tribu de Judá por medio de José o María y de la tribu de Leví por medio de José o María. No, no, por la Biblia no dice eso, ni el Espíritu y profecía. Él es de la tribu de Judá. Uno puede ver ahí en la genealogía. Y su sacerdocio es de la orden de Melquisedec. Nada que ver con los levitas y nada que ver con el sacerdocio de Aarón. Ahora, las vestiduras de Aarón y sus hijos son inspiradas en la orden de Melquisedec porque Jesús se viste muy similar. No se viste exactamente igual, pero se viste muy similar, ¿sí? Tiene algunas características que las granaditas y la campana, ¿sí? El pectoral, todo esto lo vio la hermana White, ¿sí? Ahora ya no describe exactamente qué colores tenía, pero esta es una orden especial, ¿ok? Hermana Lucy, Hebreos 7, el 15 al 18, ya vamos a terminar. Dice, y esto es aún más evidente. Si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible, pues de él se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. Wow, acá dice Pablo que el mandamiento de los sacerdotes levíticos llegan a ser débiles e inútiles porque están basados en ley de requisitos físicos. Un sacerdote de la orden de Aarón tenía que ser perfecto en su cuerpo, tenía que casarse con una virgen siempre, no podías casarse ni con viuda, ni con repudiada, ni con divorciada. Tienen que ser casado con una virgen. Habían varios requisitos para el sacerdocio de Aarón, ¿ok? Y él dice acá, en cambio, Melquisedec es basado en el poder, no en una ley de requisitos físicos. Es basado en poder de una vida indestructible, como la de Cristo, ¿ok? Sigamos leyendo a ver qué datos nos aportan y vamos a ir a una conclusión. Hermana María Doris, Hebreos 7, del 20 al 22. Dice, y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Aquí está la clave, hermanos. Este es el Salmo. Pablo también saca el Salmo de David, donde el Padre le dice, le hace el juramento a Jesús que será sacerdote. Y dice acá que él fue sacerdote por juramento, pero acá los levitas, Aarón no fue con juramento, fue con una especie de ritos, ¿ok? En cambio, el sacerdocio de Cristo fue por juramento del Padre. Pero los levitas llegaron a ser sacerdotes sin juramentos, otro rito, porque es otra orden. Acá están las diferencias de las dos órdenes, ¿ok? Las diferencias. Pero al final dice que Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Bueno, aquí viene la enseñanza, hermanos. Atención a esto que es la conclusión. ¿Cuántos pactos hay en la Biblia? En general. En la Biblia. 2, en general, sí. No hablando de pactos en los momentos que se hizo, sino en general la Biblia se divide en 2 pactos. De hecho, algunas denominaciones, o nuestras Biblias están divididas en 2 partes, ¿cierto?
¿Cómo se llaman las dos partes de la Biblia? Los dos testigos. Exacto, los dos La- testigos. El Antiguo y el Nuevo El Testamento. antiguo, sí. Eso. Testamento es pacto, ¿ok? Se refiere al pacto. Y en algunas iglesias ya no llaman a la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento, sino Antiguo y Pacto Renovado. Antiguo Pacto y Pacto Renovado. Es lo mismo, pero las palabras son diferentes en el sentido de que nosotros estamos acostumbrados de que Nuevo Testamento se refiere, o Nuevo Pacto se refiere a algo que no existía y que ahora existe. Pero la palabra en hebreo para nuevo pacto no se refiere a nuevo porque no existiera, sino se refiere a renovado. O sea, el mejor nombre realmente sería pacto renovado. Hay dos pactos. El pacto eterno, el original, y el pacto antiguo, que es el pacto que le tocó hacer al Señor Jesús por la rebeldía del pueblo de Israel. Vamos analizándolo. Hay dos pactos en general. El del Señor, el eterno, el que se hizo allá en el cielo, el Señor Jesús y el Padre para redimir al hombre, ese es el pacto original. Pero cuando el Señor Jesús sacó al pueblo de Israel, ellos no quisieron relacionarse con Dios como Dios quería relacionarse con ellos. Por eso en Éxodo 20 vemos que los israelitas le dicen a Moisés, habla tú con Dios. No hablemos nosotros con él para que no muramos. Falta de fe. No se prepararon. No querían hablar con Dios directamente. No querían escuchar su voz. Todos se lo dejaron a Moisés. Pregunto, ¿esa era la idea original de Dios? ¿Que todo fuera a través de Moisés? No, él No quería era. estar con su pueblo. Exacto. Era la idea original de que en la montaña del Sinaí solo le hablara a Moisés. ¿O el plan original era hablarle a todo el pueblo? ¿Quién responde? Claro, era hablarle a todo A el todo el pueblo. Eso, amén, a todo el pueblo. Cuando el pueblo se resiste a esa voz y le dice a Moisés, tú habla con Dios y nos dices qué debemos hacer y haremos todo lo que Jehová diga, ahí echan por tierra el pacto eterno, el original que Dios quería. Entonces Jesús en medio de las circunstancias con su Padre hace otro pacto por los israelitas haber dicho eso, cancelan el pacto original. Entonces, de ahí en adelante, el santuario, el sacerdocio, todo lo que Jesús le da a Moisés, ¿sí? Es basado en el pacto que celebra con los israelitas. Pero no es el pacto original. No es el pacto original, no es la idea original que Dios quiere hacer. Por eso cuando Cristo viene, aparece lo que es el pacto renovado, que las Biblias traducen como el nuevo pacto. Cuando Jesús está a punto de ser entregado y está celebrando la Pascua y saca el jugo de uva, el vino sin fermentar, ¿qué dice él? ¿Cuáles son las palabras que utiliza él? ¿Alguien se acuerda? Esto es Esto es mi pacto eterno, algo así. esta es la sangre Ah, del nuevo pacto que por vosotros es derramada, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ese pacto es el renovado, el original, por eso se llama renovado. Ya existía, cuando uno habla de renovado es algo que ya existía, pero que lo saca otra vez, ¿sí? A la luz. Como cuando uno hace una remodelación en una casa, la casa ya existía hace mucho tiempo, pero uno la puede pintar, adornar y ¡boom! Queda como nueva, dice uno, como nueva, pero no es que, no es que sea nueva la estructura ya existe desde hace mucho tiempo. Asimismo, es que debemos pensar cuando hablamos de Nuevo Testamento, no es que sea nuevo realmente, ese testamento ya existe desde mucho antes. Ese pacto ya existe, ya ha existido siempre, antes de la fundación del mundo, cuando Jesús es entregado. Pero los israelitas no entendieron y nosotros a veces no entendemos. De hecho, nosotros
tenemos la cabeza lavada con el pacto antiguo de los israelitas. Nosotros no hemos sido todavía, no hemos disfrutado del pacto renovado. Aún no lo hemos disfrutado porque aún los pecados nos gobiernan. Aún tenemos desconfianza, aún tenemos miedos que no deberíamos tener. Es porque no hemos entendido ese pacto, la justificación por la fe. Por eso Jesús no puede ser de la orden de Aarón, porque el sacerdocio de Aarón es del pacto antiguo. ¿Sí se entiende? Él tiene que ser de la orden de Melquisedec, porque Melquisedec es de la orden del pacto antiguo, o sea, el del original, del pacto eterno. Por eso vemos a Melquisedec sacando pan y vino, que simboliza el vino que Jesús sacaría siglos después, celebrando con sus apóstoles la Pascua, vino sin fermentar, la sangre del pacto renovado que por nosotros es derramado. ¿Sí se entiende o no se entiende? Esto es profundo, yo lo sé. Pero quiero escuchar, por favor, sus voces. Y con esto terminamos. Pues a mí sí me gustaría después otra explicación. La verdad no. Es profundo, sí. Es profundo. Hay dos, sí, bueno, Es hay dos profundo. sacerdotes. Es profundo y, por ejemplo, mi amiga Yadira me está escribiendo y me está diciendo que es que me causa misterio la situación que no se conoce en sus orígenes y podría haber sido un ser divino. ¿Sí? Ok, sí, sí. Gracias Y por ella, el... Sí. sí, y ella me envió, ella buscó por internet y me envió lo siguiente. Dice, según Pablo de Tarso, Melquisedec no tuvo comienzo de días ni fin de vida. Hebreos 7:3. Dado que este texto bíblico fue traducido del hebreo al griego, debemos tener en cuenta que la frase sin padre ni madre era utilizada por los griegos antiguamente para referirse a los dioses, lo cual sugiere que Melquisedec debe haber sido un ser divino. Melquisedec es un personaje lleno de relevancia y no exento de interrogantes, que son los que trataremos de enumerar y explicar en este estudio para así poder llegar a una determinada conclusión. Okay. Gracias por el aporte, interesante. Bueno, otra posición ahí que es un ser divino. Un ángel, bueno, no sabemos, pero el sacerdocio es dado a los hombres. Eso hay que tenerlo bien claro. El único sacerdote divino es Cristo. No me concuerda eso mucho, pero bueno. De eso se trata, que busquemos, eso está bien, eso genera estudio. Esa es la parte buena de esto, hermanos. Bueno, entonces aquí vamos a dejar, vamos a hacer una pequeña conclusión de esto. Y ustedes me van a ayudar, hermanos. ¿Cuántos órdenes de sacerdocios hay en la Biblia? Es dos, Dos, en eso estamos claros. ¿Cuáles dos? de Melquisedec y el de Aarón. Listo, eso es claro. ¿Todos estamos claros hasta ahí? ¿Hay dos Sí. órdenes? Eso, amén, listo. Dos órdenes, una de Melquisedec y otra de Aarón. ¿Cuántos pactos hay? Dos. Dos. ¿Cómo los llamamos esos dos pactos para diferenciarlos? El pacto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. O el Bueno. pacto original entre el Padre y el Hijo, ¿no? El Hijo, sí. Ese es el mismo del Nuevo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? ¿O es otro? No, el antiguo es con el Padre y el Hijo. Y el renovado es el que hace Jesús cuando viene. No hemos entendido. Ahí está la parte ¿No? donde... Sí, esto es para detectar qué es lo que no hemos entendido. Listo. Fácil. El Padre y Jesús hicieron un concilio antes de la fundación del mundo para hacer el pacto, el plan para salvar al hombre en caso de que cayera en pecado. ¿Cierto? Ese pacto eterno, ese pacto, ¿cuál es hoy en día? ¿O cómo lo llamamos nosotros?
normalmente. ¿El que Jesús hace por su pueblo? Por eso, ese pacto que hizo el Padre y Jesús allá en el concilio celestial antes de la fundación del mundo, ese pacto para salvar al hombre en caso de que cayera en pecado, ¿bajo qué nombre lo conocemos hoy día? Pacto eterno, Eterno. Sí, otro nombre. sempiterno tampoco. Sí, es lo mismo, sempiterno eterno. Pacto nuevo Ah, un nuevo pacto. o Nuevo Testamento. Es lo mismo. El Nuevo Testamento o el pacto nuevo es el mismo pacto eterno. No hay otro. Lo llamamos nuevo porque para nosotros es nuevo, pero no es porque sea nuevo. Ya existía desde antes de la fundación del mundo. Lo que pasa es que por el ser humano, el Señor Jesús le tocó hacer un pacto temporal. ¿Ok? Es un pacto temporal el que le tocó hacer en tiempos del Antiguo Testamento. Bueno, vamos a dejarlo ahí. En la tarde seguimos, hermanos. Ya se nos fue el tiempo. Y vamos a explicar un poco mejor esto. Le voy a pedir que el Señor me dé sabiduría para poder explicar esto un poco mejor. Bueno, vamos a orar. Vamos a agradecerle al Señor. Pero por favor, meditemos en esto. Meditemos. No lo dejemos ahí, sino meditemos en esto. ¿Ok? Bueno, Eso. El pacto eterno es el mismo pacto nuevo o Nuevo Testamento que nosotros conocemos hoy día. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para esto en la tarde y vamos a darle gracias por lo que hoy nos dio. En lo posible, arrodillémonos para darle gracias. Padre Celestial, te agradecemos inmensamente por las enseñanzas maravillosas que hemos recibido en esta mañana. Te agradecemos inmensamente porque nos has dado gran bendición en estos temas de las vestiduras sacerdotales, prácticos para nuestra vida, porque tú quieres que seamos sacerdotes y reyes, así como lo es tu Hijo Jesucristo, nos quieres dar esa participación de la naturaleza divina, como dice Corintios, Señor. Te agradecemos inmensamente porque tu sacerdocio es perfecto, tu intercesión es maravillosa, nos llevas en tu corazón y nos llevas en tus hombros. Bendito sea el Señor Jesucristo, que es nuestro Rey y nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote del santuario. Por favor, Señor, te rogamos por favor que nos ayudes a entender este asunto del pacto antiguo y pacto renovado. Te suplicamos, por favor, Señor Jesucristo, que nos ayudes a comprenderlo en nuestra mente. Sabemos que eres sacerdote para siempre, según el juramento de tu Padre, de la orden de Melquisedec, Señor Jesucristo. Y bajo ese pacto de la orden de Melquisedec queremos pertenecer, Señor, y hacer el servicio agradable y perfecto delante de nuestro Padre y delante tuyo. Por favor, concédenos tu bendición en la tarde para poder reunirnos y que también disfrutemos de las delicias del alimento físico, Señor Jesús, que también nuestro Padre y tú nos lo concedes. Agradecemos en tu precioso y divino nombre, Señor Jesucristo. Amén.